Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos, les doy una bienvenida súper especial y espero de corazón que disfruten de lo que tenemos preparado. Para los que ya nos acompañan, gracias por estar siempre ahí, son el motor de esto. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a encantar y les va a hacer sentir identificados. Vamos a hablar sobre un apoyo incondicional, ese tipo de apoyo que todos necesitamos y admiramos en los demás, y específicamente vamos a explorar qué significa y cómo lo encarna una persona que ha conquistado muchos corazones alrededor del mundo. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de Anne Derzel y ese apoyo incondicional que siempre la ha rodeado y que ella, a su vez, parece reflejar. Prepárense para un viaje lleno de inspiración, reflexión y, por qué no decirlo, un poco de admiración. Y antes de empezar, ya saben, si les gusta lo que ven, no olviden darle ese botón de suscribirse que tanto nos ayuda a crecer. Vamos a darle caña. Cuando pensamos en la palabra incondicional, enseguida nos vienen a la mente ideas de lealtad, de estar ahí sin importar qué, de un amor o un soporte que no pide nada a cambio. Y cuando hablamos de figuras públicas, a veces nos preguntamos si ese apoyo es real, si es genuino, o si es simplemente parte de una imagen cuidadosamente construida. Pero con Anne Derzel hay algo en su trayectoria, en su forma de ser, en las historias que conocemos, que nos hace creer en ese apoyo incondicional. No es solo el cariño de sus fans, que es innegable y masivo, sino también la forma en que ella ha enfrentado momentos difíciles, cómo ha sabido mantener la calma y seguir adelante y cómo, a su vez, ha demostrado ser un pilar para los suyos. Pensemos en los inicios de Anne. Una joven promesa de la actuación que poco a poco fue ganándose un lugar en el panorama turco. Desde sus primeros papeles, se notaba esa chispa, esa naturalidad que atrapa. Y con cada proyecto, la admiración crecía. No solo por su talento, sino por esa aura de autenticidad que proyecta. La industria del entretenimiento es dura, lo sabemos todos. Hay presiones, expectativas y muchas veces, la gente se pierde en el camino. Pero Anne parece que ha sabido navegar esas aguas con una gracia y una fortaleza que impresionan. Y ese apoyo incondicional del que hablamos empieza por ahí, por el respeto que se gana cuando ves a alguien esforzarse, dedicarse y, sobre todo, ser fiel a sí mismo. Pero el apoyo incondicional va más allá de los aplausos y los me gusta. A veces la vida nos pone a prueba de maneras inimaginables. Y es en esos momentos de vulnerabilidad, cuando uno está expuesto, que se ve la verdadera fibra. Anne ha tenido que afrontar pérdidas, momentos de tristeza profunda, y en cada una de esas ocasiones, hemos visto una comunidad que se ha unido en su apoyo. Sus fans, su familia, sus amigos, todos han estado ahí. Y ella, a su vez, ha sabido canalizar esa energía, transformar el dolor en fortaleza y seguir proyectando esa luz que la caracteriza. Creo que ese es un aspecto fundamental de su historia, no solo recibe apoyo, sino que también lo irradia. Cuando decimos apoyo incondicional, no nos referimos solo a la parte romántica o familiar. Hablamos de un apoyo humano en su estado más puro. Piensen en las campañas que ha apoyado, en las causas que ha defendido. Esa es una forma de apoyo incondicional a la humanidad, a quienes lo necesitan. Ella, con su plataforma y su influencia, ha sabido alzar la voz por aquellos que a menudo no la tienen. Y eso, amigos, es digno de admirar. Es ver a alguien que, a pesar de tenerlo todo, o estar en camino de tenerlo, no olvida de dónde viene ni a quienes puede ayudar. Hablemos de su familia. Seamos sinceros, la familia es uno de los pilares más importantes de nuestras vidas, y en el caso de Anne parece ser un motor fundamental. Las imágenes que comparte, las palabras que dedica a sus seres queridos, nos hablan de un vínculo fuerte y arraigado. Y ese amor familiar, esa red de seguridad emocional, es un claro ejemplo de apoyo incondicional. Saber que tienes a tu gente detrás, celebrando tus éxitos y consolándote en tus caídas, te da una fuerza incomparable. Y creo que Anne irradia esa seguridad. Y luego están sus amistades. En un mundo donde las relaciones a menudo parecen superficiales, tener amigos leales y verdaderos es un tesoro. Hemos visto a Anne rodeada de gente que la quiere, que la apoya en cada paso, tanto en su vida personal como profesional. Y viceversa, ella también parece ser una amiga leal y presente. Ese es otro componente esencial del apoyo incondicional, la reciprocidad, el estar ahí para el otro sin juicios, sin condiciones. Ahora,
¿cómo se manifiesta este apoyo incondicional en la vida de una actriz de fama mundial como Ande? Bueno, es una mezcla de muchas cosas. Por un lado, está el amor de sus seguidores. Millones de personas que la siguen en redes sociales, que van a ver sus series y películas, que la defienden en línea. Es un público que la ha visto crecer y que, a pesar de los altibajos, mantiene su lealtad. Ese es un apoyo logístico y emocional tremendo. Pero también está el apoyo de sus colegas. En un ambiente competitivo, es inspirador ver cómo muchos de los que han trabajado con ella, o que la conocen, hablan maravillas de su profesionalismo, de su compañerismo, de su calidad humana. Eso no se consigue si no se es una persona íntegra, si no se sabe construir relaciones basadas en el respeto mutuo. Y eso, amigos, es una forma de apoyo incondicional en el ámbito laboral. Y lo que a mí personalmente me llama mucho la atención es su resiliencia. Hemos visto que no todo ha sido un camino de rosas. Ha enfrentado críticas, ha tenido que lidiar con la presión mediática, e incluso ha pasado por momentos muy duros a nivel personal. Pero en cada una de esas ocasiones, ha demostrado una fortaleza interior impresionante. Y creo que esa fortaleza, esa capacidad de levantarse y seguir adelante, es en parte gracias a ese apoyo incondicional que ha recibido. Pero también es un reflejo de su propia fuerza interna, de su determinación. Ahora pensemos en nosotros. ¿Qué significa tener apoyo incondicional en nuestras vidas? Significa tener a alguien en quien confiar plenamente, alguien que te acepta tal como eres, con tus virtudes y tus defectos. Significa saber que pase lo que pase, no estarás solo. Y a veces pensamos que este tipo de apoyo es algo que solo se da en el ámbito romántico o familiar, pero es mucho más amplio. Es ese amigo que te escucha sin juzgar, ese compañero de trabajo que te echa una mano cuando más lo necesitas, esa comunidad que te hace sentir parte de algo. Y Ande con su ejemplo nos enseña la importancia de cultivar ese tipo de relaciones. Nos muestra que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una puerta hacia la conexión humana más profunda. Nos inspira a ser mejores personas, a ser más compasivos, a estar ahí para los nuestros. Pero, ¿cómo logramos nosotros ser esa fuente de apoyo incondicional? Creo que el primer paso es ser auténticos. Ser nosotros mismos, sin miedo a mostrar nuestras imperfecciones. Segundo, escuchar de verdad. Prestar atención a lo que el otro necesita, no solo a lo que nosotros creemos que necesita. Tercero, ser empáticos. Intentar ponernos en el lugar del otro, comprender sus sentimientos y sus perspectivas. Y cuarto, ser leales. Estar ahí en las buenas y en las malas, sin condiciones. A veces el apoyo incondicional se confunde con complacencia o con ceguera. Pero no es así. Apoyar incondicionalmente no significa estar de acuerdo con todo lo que la otra persona hace o dice. Significa amar y respaldar a la persona, incluso cuando toma decisiones equivocadas o comete errores. Significa estar ahí para ayudarla a aprender y crecer, en lugar de abandonarla a la primera dificultad. Y en el caso de Ande, su trayectoria demuestra que ha sabido rodearse de personas que le ofrecen precisamente eso, amor, respeto y un hombro en el que apoyarse. Y a su vez, ella ha demostrado ser esa persona para otros. Hemos visto gestos de generosidad, de solidaridad, que van más allá de su carrera profesional. Para mí, este vídeo es una oda a ese tipo de conexiones humanas que nos nutren, que nos fortalecen, que nos hacen sentir que pertenecemos. Y Ande Ercel, con su luz y su ejemplo, es un faro que nos recuerda la importancia de la autenticidad, la fuerza en la vulnerabilidad y el poder transformador del apoyo incondicional. Así que, para recapitular un poquito lo que hemos hablado hoy, hemos explorado el significado del apoyo incondicional, cómo se manifiesta en la vida de personas como Ande Ercel, desde sus inicios en la actuación hasta los momentos más difíciles de su vida. Hemos visto cómo este apoyo proviene de su familia, sus amigos, sus fans y sus colegas, y cómo ella misma irradia esa misma energía positiva y de soporte. También hemos reflexionado sobre cómo podemos cultivar ese tipo de relaciones en nuestras propias vidas, siendo auténticos, empáticos y leales. Espero de verdad que este vídeo les haya inspirado y les haya hecho pensar en las personas importantes en sus vidas y en el valor de ese apoyo incondicional. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Tienen ustedes también ese apoyo incondicional en sus vidas? ¿Cómo lo demuestran? Dejen sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios, me encanta leerlos y charlar con ustedes.
Y si disfrutaron de este contenido y les gustaría ver más vídeos como este, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también puedan sentirse inspirados por estas historias, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por su tiempo y por su energía. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.